Punto número 6. En el sistema de la figura, la fuerza aplicada a la cuerda AB es de 40 newtons. El cuerpo pesa 50 newtons. Despreciando el rozamiento, determinar inciso A, el módulo de la fuerza normal. Inciso B, el módulo de la aceleración del cuerpo puntual. Analizamos los datos. Nos dicen que el peso es de 50 newtons, la fuerza de 40 newtons y el ángulo que forma la fuerza con la horizontal es de 37 newtons. Acá tenemos una representación de la situación. Tenemos un cuerpo de masa M que está apoyada sobre una superficie horizontal. Alguien está tirando esta caja o este bloque con una soga. Suponemos que alguien está agarrando esta soga y la está tirando, haciendo que esta caja se desplace horizontalmente hacia la derecha. Analizamos ahora las fuerzas que actúan sobre esta caja. Tenemos la fuerza peso, que es la fuerza, suponemos que esta es la Tierra, que la Tierra realiza sobre este cuerpo, es la fuerza de atracción gravitacional, por eso va apuntando hacia abajo. Por otro lado tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que esta superficie realiza por la caja. Es como si este piso empujara la caja hacia arriba, por eso se trata de esta forma la fuerza normal. Y por último tenemos esta fuerza AB, que es la fuerza que hace una persona al tirar la caja para que se desplace hacia la derecha. Vamos a representar estas fuerzas en un diagrama, en un eje cartesiano XY. Como vemos, acá ya tenemos el esquema de fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Tenemos entonces la fuerza normal, que coincide con el eje positivo de las Y, la fuerza del peso, que coincide con el eje negativo de las Y, y la fuerza AB, que tiene un ángulo de 37 grados con la superficie. Esto consideramos que es la superficie horizontal. Como el cuerpo está en movimiento, ya que se mueve hacia la derecha, hacemos uso de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas que actúa sobre el cuerpo, es decir, normal, peso y la fuerza B, va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Acá tenemos que analizar la aceleración en X y la aceleración en Y. Entonces esta ecuación se desdobla en suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y, y la suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta? Que no existe la aceleración en Y, porque el cuerpo se mantiene sobre la superficie todo el tiempo, es decir, en todo momento, en un momento dado el cuerpo va a estar acá, en otro dado va a estar acá, pero siempre apoyado sobre la superficie, nunca va a estar el cuerpo saltando. Es decir, la caja no va haciendo esto, sino que va directamente haciendo esto. Por lo tanto, no hay aceleración en Y, quedando esta ecuación, suma de fuerzas en Y igual a 0. En el inciso, vemos que las fuerzas en Y son la normal, el peso y la componente en Y de esta fuerza B, que ya la vamos a marcar. Sabíamos que esta fuerza tiene una componente en X, es su proyección en X, y una componente en Y, que ya la vamos a sacar vectorialmente en un momento. Como el inciso A nos pide que calculemos el módulo de la fuerza normal, hacemos uso de esta ecuación. Suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y entonces? Tenemos la normal, tenemos que sumarle el peso y tenemos que sumar la componente en Y de la fuerza B, que la vamos a llamar fuerza ABI, para determinar que es el componente en Y de la fuerza B. Todo esto igual a 0. Pero como es una suma vectorial, tenemos que tener en cuenta los sentidos para ponerle signo. La normal vemos que apunta hacia arriba, entonces se mantiene positiva. El peso apunta hacia abajo, por lo tanto ponemos menos el peso. Y acá, para ver la componente de esta fuerza AB, vemos que cuando sacamos la proyección de AB nos da que queda arriba. Entonces el signo de la fuerza de la componente Y de AB va a ser positiva. Ponemos entonces más fuerza AB, la componente de la fuerza B, igual a 0. Tenemos que sacar esta fuerza B. Por trigonometría sabíamos que acá se forma un triángulo rectángulo, de forma tal que el coseno de este ángulo, que es 37 grados, nos va a dar la proyección en el eje X, y el seno del ángulo nos va a dar la proyección en el eje Y, o sea, esta proyección, que va a ser equivalente a la proyección que se ponga acá.
¿Cómo lo hacemos entonces? Sabemos que el seno de 37 grados, bueno, le vamos a poner el seno de alfa directamente, va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser la fuerza ABI, que es la proyección en I, va a ser esta fuerza, digamos, una fuerza proyección que va a ser la misma que esta, sobre la hipotenusa, que es la fuerza AB, sería esta fuerza, que está acá. Ya, como lo que nos interesa conocer es fuerza ABI, la despejamos. Pasa fuerza AB multiplicando por el otro lado, quedando fuerza AB por el seno de alfa igual a fuerza ABI. Cambiando de lado, fuerza ABI igual a fuerza AB por el seno del ángulo alfa. Entonces reemplazamos directamente esta expresión en esta componente, de forma tal que nos va a quedar normal menos el peso más la fuerza AB por el seno del ángulo alfa, todo igual a 0. Como vemos, esta ecuación es equivalente a esta que tenemos acá. Normal más la fuerza por el seno de alfa menos P igual a 0. Nosotros conocemos el valor del peso, conocemos el valor de la fuerza y conocemos el valor del ángulo alfa. Lo único que no conocemos es la normal, que es lo que tenemos que despejar. Procedemos a despejar entonces. Como la fuerza por el seno del ángulo y el peso están de este lado, lo pasamos al otro lado. La fuerza del seno por el ángulo va a pasar restando y el peso va a pasar sumando. Entonces nos queda normal igual a peso positivo menos la fuerza por el seno del ángulo, esta ecuación, y nos queda directamente reemplazar valores. Entonces nos queda normal, el peso por dato, como tenemos acá, el peso es 50 newtons, menos 40, que es la fuerza, por el seno del ángulo, que el ángulo dijimos que era 37. Lo primero que podemos hacer es 50 newtons menos 40 por el seno de 37 es 24,07 newtons. Y lo último que nos queda por hacer es restar 50 newtons menos 24,0 newtons igual a 25,9 newtons, que es el valor de la normal, lo que nos pedía el inciso A. O sea que esta normal va a valer 25,07 newtons. Perdón, 25,9 newtons. Y así encontramos la respuesta del inciso A. El inciso B nos pide que calculemos el módulo de la aceleración. Como habíamos explicado hace rato, solo existe aceleración en el sentido de las X porque vemos que la caja se está desplazando para allá. Por lo que tenemos que hacer un análisis de fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan en X? Y bueno, normal y peso actúan en Y. Y la única fuerza que actúa en X es la componente horizontal de la fuerza B, es decir, esta fuerza, que todavía no la sacamos. Habíamos comentado que por trigonometría sacamos la proyección en X y la proyección en Y. Como hace rato utilizamos el seno, ahora utilizamos el coseno. Sabemos que el coseno de este ángulo nos va a dar el cateto adyacente, que es esta, la que nos interesa, sobre la hipotenusa, que es esta. Vamos de nuevo. El coseno de 37 grados, o el coseno de alfa, nos va a dar igual a la proyección en X, que es el cateto adyacente, fuerza AB en X le vamos a llamar, sobre la hipotenusa, que es la fuerza AB. Entonces, como tenemos que despejar esta ecuación, esta variable, vamos a pasar la fuerza AB para el otro lado multiplicando, ya que acá está dividiendo. Quedándonos así, fuerza AB por el coseno del ángulo igual a la componente en X de la fuerza AB. Esto es equivalente a escribir la componente en X de la fuerza AB igual a la fuerza AB por el coseno del ángulo. Como tenemos acá,
Dijimos que solo podemos averiguar la aceleración haciendo suma de fuerzas en x igual a masa por la aceleración en x. ¿Qué tenemos acá? Fuerza por el coseno del ángulo, que es lo que acabamos de sacar acá, que es la componente en x, igual a la masa por la aceleración. No tenemos ni la masa ni la aceleración, pero la masa la podemos obtener sabiendo que el peso se calcula como masa por la aceleración de la gravedad. Lo que hacemos es despejar la masa de acá. Pasa la gravedad dividiendo para el otro lado, quedando entonces masa igual a peso sobre la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, la masa es igual al peso, que era 50 newtons, sobre la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Newton, sabemos que haciendo el análisis de las unidades es kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces acá nos quedaría kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado en vez de newton, y vemos que tenemos metros sobre segundos abajo, metros sobre segundos cuadrado arriba, se simplifican, por lo tanto hacemos 50 sobre 10, 5, y nos queda kilogramos. De esta forma ya encontramos la masa, y lo único que nos quedaría por encontrar ahora es la aceleración. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Directamente despejar, pasar la masa dividiendo para el otro lado. Ya tenemos la fuerza, tenemos el coseno del ángulo, entonces nos queda que la aceleración, que la fuerza por el coseno del ángulo sobre la masa es igual a la aceleración. Es equivalente a la ecuación que tenemos acá, nada más que dada vuelta. Aceleración es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Esta fuerza por el coseno del ángulo es esta componente en x que encontramos hace rato. Solo nos queda reemplazar los valores. La fuerza sabemos que es 40 newton porque nos lo dice el problema. Y el coseno del ángulo, y el ángulo es 37 grados. Recuerden que es el ángulo que formaba la cuerda que tiraba con el suelo, con la horizontal. Entonces nos queda 40 por el coseno de 37 sobre 5 kilogramos. Nuevamente hacemos 40 por el coseno de 37 sobre 5, nos da 6,27. Y como llegamos al análisis dimensional de metros sobre segundo al cuadrado, sabíamos que Newton nos queda kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto dividido los kilogramos estos. Kilogramos arriba y kilogramos abajo se simplifica y nos queda metros sobre segundos cuadrados, que es la unidad que nos queda acá abajo. Por lo tanto, la respuesta del inciso B, al que nos pedían el módulo de la aceleración, la respondemos con esto. La aceleración es 6,27 metros sobre segundos al cuadrado. Finalizando así el ejercicio 6.